¿Puede una infección producida por el piquete de una garrapata confundirse con fibromialgia? Esa es la cuestión que vamos a tratar de resolver en este video. Sígueme porque esto va a estar muy interesante. Pero antes, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que tú incentives también el consumo de contenido de calidad y me ayudes de esta manera a llegar a más personas que seguramente requieren de este tipo de información que está basada en la evidencia científica y no solo en chismes y diretes. La enfermedad de Lyme es una enfermedad transmitida por vectores, en este caso una garrapata Ixodes scapularis, que de forma accidental pues, llega a meterse entre las ropas en el ser humano y picarlo, inoculando a las bacterias, específicamente a un grupo de espiroquetas que son las borrelias. La más común que llega a producir la infección y generar la enfermedad de Lyme es la Borrelia burgdorferi, pero en algunos territorios de Eurasia puede también haber otras especies como son Borrelia afzeli o Borrelia garini. Y algo que es muy importante es que esto principalmente sucede en ciertas zonas boscosas, donde si tú encuentras una imagen como esta que te advierte que hay garrapatas, quiere decir que tienes que tener muchísimo cuidado con tu ropa y cada vez que vayas a alguno de estos territorios, en ese día revisarte por todos lados que no tengas a esta garrapata inoculándote. De hecho, aquí puedes ver cómo es una imagen el antes, esta que está muy flaquita, y el después de haber hecho, pues eso, su alimentación, de haber chupado la sangre, en este caso, accidentalmente del ser humano, pero que usualmente es, en primer lugar, el ratoncito de patas blancas, que también pues llega a transmitir esta garrapata al venado de cola blanca. Entonces, justo en territorios donde se practica la caza de este animal, es muy frecuente que llegue a haber estos casos. Y ahora, ¿cómo es que se presenta la infección? Vamos a ver justo cómo se divide en tres fases para que tú puedas reconocer y empecemos a dilucidar las diferencias con fibromialgia. 1 a 2 semanas después de la inoculación de la borrelia por la garrapata aparece un eritema migratorio. Se llama así porque se va extendiendo a lo largo del tiempo. Usualmente mide de 5 o más centímetros. Puede ser homogéneo en su composición o tener esta configuración muy típica en tiro de diana. Y algo muy importante, 70-80% van a presentar dicho eritema, pero un 20 a 30% puede ni siquiera percatarse de qué sucede. Si no se trata, puede tener consecuencias, que veremos más adelante. Durante esta primera fase, también llamada localizada o temprana, pueden aparecer síntomas parecidos a la influenza, especialmente destacando el malestar o dolor de cabeza, las mialgias, la rigidez en el cuello y bueno, este eritema que suele ser asintomático, pero puede presentarse ya sea escozor o ardor. Algo de gran trascendencia es que si no se da tratamiento, dura de 2 a 3 semanas, 20% van a tener una recurrencia de dicho eritema e incluso presentarse en múltiples zonas del cuerpo, aun cuando no hayan existido otras picaduras, pero un 30% van a lograr remitir sin tratamiento médico. Sin embargo, la gran mayoría, como puedes ver, 70% van a evolucionar a la siguiente fase y por eso es tan importante iniciar un antibiótico de forma temprana. Si te das cuenta, en esta primera fase o fase temprana no hay forma de confundir con una fibromialgia, tan solo por el tiempo de evolución y bueno, tal vez se podría dar el beneficio de la duda a quienes en un 20 a 30% no presentaron el eritema, pero aún así los síntomas no tienen nada que ver con la fibromialgia, que por cierto le toma varios meses, incluso años en desarrollarse. Entonces vamos a ver las siguientes fases, a ver si pudiera haber una confusión. Un 70% de pacientes que no reciben antibiótico van a progresar a una fase temprana diseminada, en la cual principalmente van a tener síntomas que afectan el sistema nervioso central, incluyendo mareo, dolor de cabeza e incluso un cuadro indistinguible de una encefalitis o una meningitis, que por supuesto va a requerir estudios pertinentes. Puede haber también artritis, de hecho es muy frecuente que haya sobre todo afectación de rodilla, de muñecas y de tobillos. Desde luego es mandatorio hacer una punción de las articulaciones para descartar otras causas y no es raro que se confunda con una artritis séptica. Además, los síntomas generales que son fiebre, dolor muscular y pues el sentirse muy mal. Entre otras cosas que pueden afectar a los pacientes. Algo que es muy importante es que entre 12 y 20 semanas va a ser la duración de estos cuadros y la inmensa mayoría no van a volver a tener recurrencia.
En esta fase diseminada temprana, 20% de pacientes van a presentar alteraciones del sistema nervioso central, incluyendo afectación de los pares craneales, es decir, nervios que salen del cerebro para inervar distintos órganos, afectando sobre todo los ojos y produciendo ya sea alteraciones en la mirada conjugada o incluso defectos de la acomodación. 5% pueden presentar parálisis de Bell o parálisis facial, como la que estamos viendo justo en esta imagen de este señor, y no es raro que haya síntomas cardíacos, entre ellos palpitaciones, arritmias, dolor torácico o falta de aire. Tal como mencioné, esta fase dura de 12 a 20 semanas, cosa que difícilmente va a llevar a la confusión con fibromialgia. Algunos síntomas pueden parecerse, por ejemplo, alteraciones del sistema nervioso central que llevan al déficit cognitivo mínimo, entonces tenemos ahí una duda razonable, las mialgias, pero a diferencia de la fibromialgia, las mialgias aquí son mialgias generalizadas y duelen no los puntos gatillo típicos, sino todas las masas musculares. En la fibromialgia no aparecen alteraciones de pares craneales, tampoco hay artritis, y si hay artritis, entonces no es por fibromialgia, sino que hay una situación adicional. Así que, en conclusión, por el tiempo de evolución y recordando la historia natural de la enfermedad, no hay manera de confundirlo con fibromialgia a menos que se trate de alguien completamente inexperto. Meses o años después de no haber sido tratada la prima infección, pueden aparecer síntomas o pueden persistir síntomas, sobre todo neurológicos, entre ellos desde el déficit cognitivo mínimo, que incluye alteraciones de la concentración, de la memoria, del cálculo o incluso problemas para articular ciertas palabras, hasta alteraciones en pares craneales o incluso la presencia de inflamación o un síntoma muy parecido a la inflamación encefálica. Es mandatorio siempre descartar la presencia de otras afectaciones que puedan ser mucho más graves. Ahora, algo aquí que sí puede ser de duda razonable es que las disestesias y parestesias, es decir, la sensación molesta al tacto y la sensación de hormigueo, es muy parecida a la fibromialgia. Entonces, en esta fase puede ser muy difícil diferenciarla, pero algo que no va es que típicamente aparece artritis en la rodilla. Y artritis quiere decir no dolor articular, sino una inflamación articular. Pueden aparecer inflamación en otras articulaciones, tal como ya vimos previamente, y algo también muy típico, especialmente en mujeres, es la atrofia cutánea, tal como se puede ver en estas imágenes, llamada acrodermatitis atrófica por Lyme. Quiero aprovechar para dar mi agradecimiento a mi querida paciente Paulina Leiva Lugo, quien me había solicitado este video desde hace mucho, pero pues evidentemente por la complejidad que implicaba no había podido. Y también quiero desearles una muy feliz y santa Navidad en compañía de sus seres queridos.